Bueno, seguimos en transición, ahora con la columna de María José Lubertino, que viene de una marcha muy exitosa. Bueno, decenas de miles de mujeres marcharon desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación pidiendo aborto legal, seguro y gratuito. Ayer fue el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Hay una campaña que ustedes saben es global. Este año el hashtag fue Un Grito Global y la campaña se hizo en simultáneo durante las 24 horas del día de ayer hasta hoy en todo el mundo. Fundamentalmente hay que decir que si bien 61% de las mujeres del mundo viven en países donde el aborto es legal sin condicionamientos, y en nuestro país también lo es en bastantes circunstancias, el problema central es que la aplicación de las leyes se hace de manera restringida. Por ejemplo, en Argentina el aborto es legal siempre que esté en riesgo la vida o la salud de las mujeres, y debería las mujeres sentir esto como un derecho, que sea en el hospital público, en el lugar de servicios que se trate, le asistan a la mujer, primero dándole la información adecuada, oportuna, sobre todo cuando hay mujeres víctimas de violación. Incluso se puede evitar un aborto dándole la anticoncepción de emergencia si la persona acude dentro de las 24 horas, si hay una adecuada prestación de servicios. Hay protocolos de atención a las víctimas de violación, pero también los abortos son legales. Y los abortos hoy no son como eran antaño, y lo que estamos tratando de combatir es la clandestinidad del aborto, que pone en riesgo las vidas de las mujeres. Hoy la forma más sencilla de aborto es el aborto farmacológico, que se hace ingiriendo 12 pastillas de misoprostol. El misoprostol es un medicamento que está con receta, se vende en cualquier farmacia, pero que obviamente nadie debe ingerir sin un control médico y sin tener la adecuada información. Si bien la información está en la página web de la Organización Mundial de la Salud, hay líneas de aborto gratuito, hay asesoramiento comunitario, sobre todo cuando las mujeres tienen un riesgo para su salud, entendida salud en un sentido amplio, que no es solamente un problema de salud física, sino también problemas de salud psíquica, de bienestar, más los casos de violación. Esto debería ser provisto, sea en la salud pública o en la salud privada, en las obras sociales, con, digamos, criterios sensibles a las necesidades y a las mujeres. En varias provincias no hay protocolos de atención de aborto. En la ciudad de Buenos Aires sancionamos una ley que después Macri vetó. Así es. En la provincia de Buenos Aires había un protocolo que la actual gobernadora retiró. Entonces lo que se da es una suerte de desaguisado, aquelarre, en el cual en cada hospital, en cada servicio, dependiendo de qué médico o médica te toque, te dan o no te dan la información adecuada, y eso es muy grave, y por eso se pide que se trate el proyecto de ley. Ayer hubo una conferencia de prensa, desde la campaña por el derecho al aborto presentamos por 6ª vez consecutiva el proyecto de ley, y lo que queremos es que ya las fuerzas políticas definan posiciones. No queremos más que, porque hay campaña electoral, de estos temas no se habla. Queremos que cada candidato y cada candidato manifieste su posición, que los partidos políticos tengan debate interno y definan posiciones, porque no se trata de las opiniones personales de cada político o política, o lo que uno haría para su vida personal o para sí mismo, sino que se trata de un problema de la salud pública que debe ser atendido con seriedad, y sobre todo porque durante muchos años hemos estado sometidas a una lógica patriarcal que ha dicho que esto estaba prohibido, que era pecado, que era delito. Entonces cuesta mucho dar toda la información adecuada, pero hay páginas web, hay sitios de información, y sobre todo ha habido un trabajo de las feministas durante tantos años que ha ido clarificando esto. Por eso esta marcha de hoy, hemos sido 20.000 mujeres marchando por las calles de Buenos Aires, muchos jóvenes y jóvenes, digamos, no solamente algunas fuerzas políticas, sindicales, pero también fundamentalmente muchos estudiantes, y esto va de la mano también a este reclamo de los estudiantes secundarios tan sentido y tan en la misma línea con este reclamo por los derechos, por la educación sexual, porque nosotras decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hay una noticia que circuló y que fueron las declaraciones lamentables
del rector del Colegio Nacional de Buenos Aires respecto de un caso de abuso que se dio en el marco de la toma, ¿no? Y que esta persona salió a decir que había que comprobarlo primero, se trataba de un chico que era mayor de edad con una niña menor, y me parece que esto, las declaraciones de Pergolini y demás, que en realidad están yendo en contra del curso de la historia. Bueno, no es solamente en contra del curso de la historia, están yendo en contra de los derechos de las mujeres. A ver, por supuesto, a nadie se lo puede sancionar o a nadie se lo puede criminalizar sin que haya un proceso adecuado, una prueba, pero no debe tratarse menos que menos en una instancia educativa con liviandad un tema como este, y sobre todo porque cuando una mujer dice no, es no, y siempre cuando se trata de una violación o cuando se trata de un abuso sexual hay una dificultad de prueba porque hay hechos que se dan en la intimidad, pero estemos conscientes de que es improbable que una mujer víctima de una situación de abuso sexual lo denuncie si es que no ha sido víctima de una situación, y sobre todo pueden darse pruebas, máxime si esto era un espacio compartido, si hay situaciones que de alguna manera otros pueden haber visto, aunque no llegara a una violación. Hay abusos sexuales que no requieren penetración. Hoy el Código Penal, después de muchos años, hemos logrado que se cambie, a pesar de que la reforma del Código Penal y incluso el proyecto de ley de Código Penal que se hizo en los años anteriores es bastante machista en varios aspectos, ¿no? Sí, y lo que creo que es bastante machista además es la actitud que tienen las autoridades de los espacios religiosos, pero también de los espacios civiles, respecto de este tema, ¿no? Bueno, y en el caso de este rector, el hecho de que sea alguien que esté a cargo de un establecimiento educativo con miles de estudiantes y que salga a poner en cuestión el tema del abuso, me parece que no admite otra cuestión que la renuncia. No, yo creo que es muy grave porque además desde una instancia educativa se tiene que dar un discurso claro, tiene que haber medidas que sean claras, contundentes en relación a estos temas, ¿no? Haya habido en el marco de la toma o no la toma, digamos, es una escuela mixta donde tiene que haber, digamos, posibilidades de compartir espacios los chicos con las chicas, y es bueno que haya educación mixta, pero esto también tiene la claridad de que ni dentro ni fuera de la escuela puede haber relaciones que no sean consentidas. Esta línea de trabajo que hemos venido llevando adelante las mujeres, de que cuando una mujer dice no es no, no admite dudas, es no. Hay algo que no sé si puedo preguntarte para despedirte, pero me dijeron que estás en el marco de un proceso, de una candidatura a un cargo importante que tiene que ver con tu militancia. No lo digo porque sea algo político partidario, ni mucho menos, sino porque vos tenés una trayectoria. Bueno, sí, esto es hace 7 años que no se nombra defensor o defensora del pueblo de la nación. El año pasado se inició un proceso donde hubo varias presentaciones y candidaturas. Yo fui presentada, propuesta por varias senadoras nacionales, encabezados por la senadora Sigrid Kunat, del bloque del PJ de Entre Ríos, y por supuesto... Bueno, la verdad es que una cuestión fundamental es que en un momento en el cual hay tanta tensión y tantas miradas diferentes sobre derechos económicos y sociales, sobre temas que hacen a la integridad física de las personas, donde hay, bueno, aumentos de tarifas, que no tengamos una o un defensor del pueblo, de la nación, que encare los temas que tengan que ver con la lucha contra la corrupción dentro del propio Estado, que encare los temas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, y es un déficit institucional importante, y es un déficit muy grave que el gobierno anterior no haya adoptado las dinámicas de consenso. Requiere 2/3 de ambas cámaras, es un cargo que debe estar en cabeza de alguien que no esté embanderado con el oficialismo, con el gobierno de turno en cada momento. Sabemos que a ningún gobierno le gusta que lo controlen, esto es un cargo típico de control del Estado, pero también se pueden hacer aportes institucionales, tiene iniciativa parlamentaria, puede buscar
armar espacios de diálogo, favorecer que cuando hay situaciones de conflicto se puedan remediar o reparar las violaciones de derechos, y me parece que se puede hacer un trabajo importante, sobre todo porque, bueno, hay en principio defensores del pueblo en casi todas las provincias, en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces ellos vienen haciendo un trabajo importante a nivel de su jurisdicción, pero hay temas que son competencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación y que no pueden encarar los diputados, los defensores del pueblo de una ciudad o de una provincia. Vos fíjate que, por ejemplo, para todo el tema de tarifas, la Corte no le reconoce la legitimación activa para ir a los amparos a juicio a los defensores del pueblo provinciales o municipales. Lo mismo ha ocurrido con la causa Matanza Riachuelo. Vos sabés que yo formo parte desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, junto con la FARC, Greenpeace, la Asociación de Vecinos de La Boca, el CELS, del cuerpo colegiado, que ad honorem desde hace más de 10 años hace un seguimiento como ONGs, y eso forma un cuerpo colegiado. La ventaja que teníamos cuando había un defensor del pueblo es que el defensor, por indicación de la Corte, era como la cabeza de este cuerpo colegiado, y desde las estructuras de la propia Defensoría cubría gran parte de las tareas de monitoreo y seguimiento del mandato de la Corte a las 3 jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, para el cumplimiento de del cuidado ambiental, de la restitución, reparación de los derechos colectivos que han sido violados con la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sin embargo, ahora estamos haciendo ese trabajo en soledad, las ONGs, y es muy grave, fundamentalmente, que no haya un defensor del pueblo. La Corte le exigió al Parlamento que lo nombre, eso ya ocurrió el año pasado, siguen sin avanzar demasiado. Tuvimos algunas conversaciones esta semana, lo que suponemos es que se va a proceder a esta designación, ni bien pasen las elecciones, como que quisieran sacar el tema de la agenda electoral, lo cual puede ser razonable, pero también esto requiere un acuerdo, un consenso y un diálogo dentro del oficialismo y la oposición, de buscar, porque es un o una titular y adjuntos. También falta la designación del defensor del niño, niña y adolescente. Bueno, este es un tema con muchas aristas. Yo lo que te propongo es que vayamos desarrollándolo de a poco todas las semanas, hasta que consigamos finalmente que tengamos el nombramiento de un defensor del pueblo. Bueno, vamos a una pequeña pausa, entonces, y seguimos aquí, en Transición.